Listo, gracias. Bien, entonces, en este problema tengo dos incógnitas que son las tensiones de los cables, además de las reacciones en el apoyo, ¿verdad? ¿Hacia dónde ponemos la reacción en Y del punto A? Hacia abajo. Hacia abajo. No es sencillo, ¿verdad? En este caso, ver claramente hacia dónde sería esa reacción, ¿verdad? Si es hacia arriba o hacia abajo. Yo también tiendo a pensar que es hacia abajo, porque donde se baja el extremo derecho, el extremo D de esa pieza, el extremo A como que tiende a subir. Sin embargo, nosotros hacemos un supuesto y no hay ningún problema si no es el correcto. ¿Qué es lo que va a suceder si nos equivocamos con el sentido que suponemos para la fuerza? Sencillamente nos va a dar un valor negativo, ¿verdad? Entonces, eso no es problema. Nada más tenemos que saber interpretar eso. ¿Ok? Bien, entonces voy a poner la reacción en Y hacia abajo. ¿Y hacia dónde ponemos AX? No hace falta porque es cero, ¿no? No hace falta, ¿verdad? Yo podría ponerla para donde quiera, pero cuando planteo la sumatoria de fuerzas en X, me doy cuenta de que es cero, porque no hay ninguna otra fuerza en X. Entonces ni siquiera la vamos a poner. Bien, pero entonces ahora en vez de 4 incógnitas, como dijo el compañero, entonces esto se nos ha reducido a 3 incógnitas. Si lo veo así fríamente, muy rápidamente, sin analizar mucho las cosas, digo entonces que si tengo 3 incógnitas, como es un problema de 2 dimensiones, en teoría lo puedo resolver. ¿Estaría bien ese análisis? ¿Estará bien ese análisis? De que como es un sistema de 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas, ¿lo podría resolver? Yo digo que sí. Ajá. ¿Alguien más que quiera hacer una observación? Profe, disculpe, es que verás que como que se me fue un toque el internet, no escuché cuál fue la pregunta. Sí, la pregunta es que, bueno, ya eliminamos, descartamos una de las posibles 4 incógnitas, que era AX, ¿verdad? Entonces me quedan solamente 3 incógnitas. Ustedes me decían al inicio que en un sistema de 2 dimensiones se pueden plantear 3 ecuaciones. Entonces, si puedo plantear 3 ecuaciones y aquí tengo 3 incógnitas, ¿podría decir que puedo resolver ese problema? Pero yo pensaría que no, porque una de las ecuaciones es la sumatoria de fuerza en X. Exactamente, exactamente. O Y sea, ahí hay que tendría, analizarlo un poquito más. Esa ecuación ya no es útil, ¿verdad? Ya esa ecuación de nada nos sirve porque las 3 incógnitas todas están en Y. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que me quedan? Una ecuación de momentos en algún punto y sumatoria de fuerzas en Y. De modo que entonces tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Si estuviesen ustedes en este momento en mecánica 1, entonces, ¿cuál sería la conclusión para ese problema? ¿Cómo se llaman esos problemas? Estáticamente indeterminado. Exactamente, Nicole, muy bien, estáticamente indeterminado. De modo que entonces, por la teoría de mecánica 1, no es posible resolver ese problema, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que sucede es que en este momento, digamos, ya en este curso estamos aplicando otros análisis adicionales que no hacíamos en mecánica 1, como lo es el análisis de deformación. ¿Ok? Entonces, resulta que puedo plantear las ecuaciones
de estática, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos en algún punto, pero vamos a recurrir también a hacer el análisis de deformación en cada uno de los cables. Voy a hacer una ecuación de momentos, por ejemplo. ¿A dónde creen ustedes que sea un punto adecuado para calcular momentos? En A. En A, muy bien. Recuerden también, es importante leer el enunciado del problema porque no necesariamente tenemos que calcular todas las incógnitas que nos indiquen. En este caso, lo que nos pedían era calcular la tensión en cada uno de los cables, ¿verdad? Si me piden, vamos a ver, asegurarme de que eso era, que es el enunciado. La barra rígida está soportada por dos alambres de acero de un 16avo de diámetro. Ok, voy a anotar esos datos. El diámetro es de un 16avo de pulgada para los cables. Son de acero y tienen un módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 6 PSI. Un pasador en A, se sabe que los alambres están originalmente tensos. Determine la tensión adicional en cada alambre cuando se aplica una carga de 220 libras. $220 libras es la fuerza P. Entonces, sí, la tensión en cada uno de los cables. Y luego la deflexión del punto D desde este extremo, o sea, cuánto se mueve el punto D. Tensión B, tensión C, esas son las tres incógnitas que tenemos. Las que nos piden, no las que tenemos. Tenemos más incógnitas, tenemos la incógnita AY, por ejemplo. Pero entonces a eso me refería con que es importante leer muy bien el enunciado antes de empezar a hacer cálculos, porque no necesariamente nos están pidiendo o necesitamos determinar todas las incógnitas. Entonces, en este caso no necesitamos calcular AY. Pero de nuevo, si regresáramos a las posibles ecuaciones, no quiere decir que es que ahora solo hay dos incógnitas, no, siguen habiendo tres incógnitas, pero una de ellas no la necesitamos calcular. Bueno, entonces si hago sumatoria de momentos en A, ¿cuál es la ventaja de hacer momentos en A? Que no va a participar a Y, que es precisamente una incógnita que no necesito averiguar. Es siempre indispensable que pongan el sentido que se va a considerar positivo en el cálculo de los momentos. En este caso, entonces, indico antihorario, que sería positivo. Y digo entonces, bueno, aquí las distancias todas son de 12 pulgadas. Ok. Entonces, TB produce un giro alrededor de A en sentido antihorario, sería positivo. TB por 12. TC produce un giro también antihorario, sería positivo. Sería entonces más TC por 24. Y ahora la fuerza P produce un giro alrededor de A, produce un giro horario, sería negativo, menos P por 36 pulgadas. Eso es igual a 0. Bueno, podemos dividir toda la ecuación entre 12 y entonces me queda que TB más TC igual a 3P. ¿Está bien? Al dividir entre 12 tengo 1, no, estos 2. 1, 2 y 3, ¿verdad? TB más 2TC es igual a 3P. A esto le llamo ecuación número 1. Y nos queda la ecuación de
sumatoria de fuerzas en Y. De momento no la voy a utilizar. Bueno, no importa, planteémosla y vemos si la ocupamos luego. Digo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Lo que sucede es que esta ecuación de sumatoria de fuerzas en Y ya me va a involucrar la incógnita a Y. Entonces, es una ecuación más, pero una incógnita más. Entonces, vean que realmente no vale la pena. Mejor lo voy a dejar así. Bien, ahora vamos a hacer el análisis de las deformaciones. ¿Qué pasa con las deformaciones? Bueno, la deformación mecánica, ¿verdad? La deformación por esfuerzo normal o por fuerzas normales o axiales, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Qué se calculaba? Delta es igual a ¿qué? P por L. P por Entre A L por E. entre E por el área transversal. Muy bien. Esta fuerza P, pues hay que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Porque esto no significa que es esta P la que tengo que poner, ¿verdad? ¿Cierto? Por Pero esa cierto, fuerza P siempre es en la que está en la barra, ¿verdad? exactamente, exactamente. Entonces, si yo quiero calcular la deformación del punto B o de la barra EB, ¿verdad? EB, cables eran, del cable EB, va a ser entonces la fuerza que hay en ese cable. ¿Cuál es la fuerza que hay en ese cable? La tensión B. ¿Ok? Por la longitud de ese, voy a correrlo un poquito acá, la longitud del cable BE es de 10 pulgadas. Muy importante cuando estamos trabajando con sistema imperial o inglés, que las unidades de longitud deben ser pulgadas. Si está en otras unidades hay que pasarlo. ¿Y por qué debo usar pulgadas? Porque el módulo de elasticidad ha estado en PSI, que son libras sobre pulgada al cuadrado, ¿verdad? Ok, entonces ese mide 10 pulgadas. El módulo de elasticidad es 29 por 10 a la 6. Y el área transversal es pi por el diámetro, un 16avo al cuadrado, entre 4. ¿Ok? Entonces digo que delta EB va a ser, el 4 pasa a multiplicar arriba, 4 por 10, 40 TB. 16 al cuadrado es 256, ¿verdad? Como está debajo, pasa arriba, ¿verdad? Un 16avo es 1 al cuadrado es 1 sobre 256, entonces también pasa a multiplicar arriba. Y abajo me queda 29 por 10 a la 6 por pi. Todavía no vamos a calcular esto. Bueno, tal vez lo de arriba. 256 por 4 es 1024, ¿verdad? Perdón, por 40, y por 40 sería 10.240. Entonces, 10.240 TB entre 29 por 10 a la 6 pi. Esto lo voy a llamar ecuación número 2. No voy a multiplicar esto entre sí, ni dividir el numerador entre esta cantidad, porque este es un factor común que van a tener la deformación en el otro cable también. Entonces ahora vemos la deformación del cable CF. Sería entonces, de nuevo, esta misma fórmula. La fuerza que debo poner ahora es la que hay en ese cable, que es TC. La longitud es de 10 más 8, 18 pulgadas. Entre el módulo de elasticidad, 29 por 10 a la 6,
por pi por un 16avo al cuadrado dividido entre 4, y entonces me queda igual que el otro caso, sería 18 por 4 por 256 por TC dividido entre 29 por 10 a la 6 por pi. Entonces tengo que la deformación del punto del cable CF es, vamos a ver de nuevo, 256 por 4 es 1024. Entonces 1024 por 18 nos da 18.432. Entonces es 18.432 por TC entre 29 por 10 a la 6 pi. Esto le llamo ecuación número 3. Bien. Pero ahora, ¿qué hago con todo eso? Bueno, todavía, de momento esto no me está sirviendo de nada, ¿verdad? De momento esto no me está sirviendo de nada. Pero vamos a ver cómo se van a ver deformados esos cables. Veamos. ¿Qué sucede? Tengo originalmente entonces aquí tengo el punto A, B, C y D. Cuando esos cables se deformen, ¿qué va a pasar con la barra, esta barra ABCD que está originalmente horizontal? ¿Cómo se la imaginan? ¿Cuál va a ser su nueva posición cuando esos cables se hayan deformado, se hayan estirado un poco? ¿Cómo se imaginan a esta barra? ¿En qué posición va a estar? Baja un poco, ¿no, profe? Va a bajar y baja horizontalmente, baja así. O sea, manteniéndose en posición horizontal. No, porque está pivoteado más. Está pivotada, ¿verdad? Al estar pivotada, entonces en A, entonces lo que va a hacer es que va a bajar así. ¿Estamos de acuerdo? Va a girar alrededor de A. De modo que este pedacito que estoy marcando va a ser lo que baja el cable BE, y esto es lo que se estira el cable CF, ¿verdad? Esto es entonces delta BE, y esto es el delta CF. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que primero lo pensé más bien como que, o sea, no sabía cuál de los dos cables se estiran más, pero también eso es por el mismo pivote en A, ¿verdad? Que necesariamente. Claro que sí, exactamente. ¿Por qué razón? Bueno, porque la fuerza que se ejerce sobre cada cable tampoco es igual, ¿verdad? Los cables no miden lo mismo. Cada cable no mide lo mismo. Pero también la fuerza que actúa sobre cada cable no es la misma. ¿Cierto? Digamos, entre más largo el cable, más se deforma. Por Entre más L largo, arriba. más se va a deformar. Eso lo podemos ver de la fórmula, ¿verdad? Que dice P por L. Entonces, a mayor fuerza, mayor deformación. A mayor longitud, mayor deformación, ¿verdad? Pero lo cierto es que si esa barra ABCD es rígida,
Ahí dice el enunciado, es rígida. ¿Qué quiere decir con que sí es rígida? Que no se va a doblar. Siempre se mantiene perfectamente recta. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si se mantiene recta, tal y como está el dibujo, es como se vería el sistema deformado. ¿Está bien? Listo, gracias, profe. Ok. Con mucho gusto. Cuando se tiene un pivote siempre se estudia desde el pivote, entonces. No que se estudie desde el pivote, ¿verdad? Pero sí es importante hacer ese dibujo de la posición final para ver si ahí logramos obtener alguna otra información, alguna otra ecuación, ¿verdad? Perfecto, gracias, profe. Ok, observando ese dibujo, entonces, ese dibujo que es de un triángulo, donde conocemos estas distancias de aquí arriba, que son de 12 pulgadas todas. ¿No creen que de este dibujo podríamos sacar, bueno, y esta otra de acá, esto le podemos llamar el delta D, ¿verdad? Que es cuánto baja el punto D. Y es precisamente una de las incógnitas, una de las cosas que me están pidiendo. Entonces, observando este dibujo, ¿no creen que de aquí podríamos sacar alguna relación? El ¿Alguna triángulo. ecuación ahí? ¿Sí? ¿Sí, Esteban? Profe, no entiendo, o sea, como ecuación como. O sea, vea que en este triángulo, los lados de este triángulo son la base, digamos, aquí podemos ver un triángulo grandote que mide 36 pulgadas y la base y la altura es delta D. Podemos ver otro triángulo acá más pequeño cuya base es 24 pulgadas y su altura es delta CF. Y podemos sacar un último triángulo más pequeño cuya base es 12 pulgadas y su altura delta VE. ¿Y tienen algo en común esos tres triángulos que mencioné? Son proporcionales. Son proporcionales o semejantes, ¿verdad? Y entonces, por semejanza de triángulos, ¿ustedes no creen que podríamos sacar alguna relación entre esas deformaciones? ¿Cómo se llama ese teorema que se utiliza para triángulos semejantes? Teorema de Tales es. Teorema de Tales. El teorema de Tales dice, por ejemplo, que este triángulo pequeñito, voy a marcarlo rojo, ¿ok? Es semejante a otro triángulo que voy a marcar en azul. Entonces, puedo decir que la altura del triángulo pequeño, delta BE, es a su base 12, como la altura del triángulo que le sigue, delta CF, es también a su base, que es 24. ¿Está claro? Entonces, ¿qué obtengo de acá? Si paso 24 a multiplicar al lado izquierdo, entonces tengo que 24 entre 12 por delta BE es igual a delta CF. O sea que delta CF es 2 veces delta BE. Entonces ya esto es una ecuación más que me sirve para utilizar en el análisis anterior. ¿No ven? Veamos acá. Aquí tengo cuánto es delta CF y cuánto es delta EB. Ambas en términos de TB y de TC. ¿Ok? Pero entonces yo podría sustituir esta ecuación, la número 2 y la número 3, las podría sustituir en la número 4. ¿Les parece? Digo, sustituimos 2 y 3
en 4. Y entonces digo que delta CF dice que es 18.432 TC entre 29 por 10 a la 6 por pi. Y esos dos veces delta VE, que nos dio 10.240 TB entre 29 por 10 a la 6 pi. ¿Ok? Entonces, puedo cancelar el denominador de ambas, que es un factor común. Y puedo decir entonces que TC es 2 veces 10.240 dividido entre 18.432 por TB. Esa relación de 2 por 10.240 y dividido entre 18.432 nos da 1.11. TC es 1.11 veces TB. A esta ecuación le puedo llamar 5. Entonces ven qué interesante. Ya tengo una incógnita en términos de otra. ¿Ok? Regreso a las ecuaciones originales. Y la ecuación número 1 está en términos de TB, TC y de P, que es conocido. Entonces, vamos a sustituir 5 en 1. Y tengo entonces que, bueno, vamos a ponerla primero como era originalmente. TB más 2 veces TC es igual a 3 veces P, en donde P tiene un valor de 220 libras. Entonces ahora aquí pongo TB más 2 veces TC, pero en vez de TC voy a poner lo que hay en 5, que es 1.11 TB. Y eso es igual a 3 por 220. Entonces 2 por 1.11 me da 2.22 más 1, 3.22 TB. Es igual a 3 por 220, 660. ¿Ok? Y de aquí despejo cuánto es TB. 660 entre 3.22. Que nos da 204.97. 204.97 libras. Y si tengo TB, de la ecuación 5 puedo sacar cuánto es TC. Entonces, ahora digo que de 5, TC es eso por 1.11. Y nos da 227.52 libras. Ya tengo las dos tensiones, que fue lo que me pidieron. Pero también me pidieron determinar cuánto era delta D. ¿Ok? Entonces, ahora quisiera que ustedes me digan cómo calcular delta D. ¿Cómo hago para calcular el delta D? El delta D de momento todavía no aparece en ninguna ecuación, ¿verdad? Es la deformación que tuvo el punto D. O sea, ¿cuánto bajó el punto D? Pues yo no tengo ningún ángulo ni nada así, ¿verdad? No tiene ningún ángulo ahorita, pero podría calcularlo. Y tome en cuenta
que en el teorema de Tales o en la relación de triángulos que aplicamos, la hicimos entre el triángulo rojo y el azul, y todavía nos queda el grande, que también es semejante a los dos primeros, ¿cierto? Y también tomemos en cuenta que ahora que ya conocemos ambas tensiones, podemos calcular cualquiera de las dos deformaciones. Entonces Entonces, ¿qué puedo hacer? se puede calcular alguna de las dos deformaciones. Sí, Y muy luego bien. se hace el análisis igual con el teorema de Tales, pero Ajá. ahora con el triángulo grande. Perfecto, Alice, muy bien. Eso sería lo que corresponde. Entonces, voy a aprovechar por aquí este espacio para no tener que cambiar ahora de hoja. Entonces, aquí puedo decir que delta D es a su base, que sería 36, como delta BE es a 12, ¿verdad? De modo que entonces aquí tengo que delta D sería 36 entre 12, 3 veces delta BE. Esto le vamos a llamar ecuación número 6. Entonces, basta con calcular delta BE primero y luego multiplicarlo por 3 para saber cuánto es el delta D. ¿Y de dónde calculo el delta BE? O EB, ¿verdad? Le invertí el nombre acá. Ese delta lo tenemos de la ecuación número 2, que tengo por acá, que dice que es 10.240. Vamos a decir aquí que delta EB es igual a 10.000. Disculpen, creo que no se está viendo ahí. Ahora sí. 10.240 por TV, que acabamos de averiguar que es 204.97. Dividido entre 29 por 10 a la 6 por pi. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver cuánto da esto. Sería entonces 10.240 por 204.97 dividido entre 29 por 10 a la 6 dividido entre pi. Y eso da 0.023. ¿Cuáles serán las unidades de delta? ¿Qué es ese delta? ¿Qué es? ¿Qué tipo de magnitud es lo que estamos calculando? Es una longitud, ¿verdad? Es cuánto baja eso. Entonces esto está dado en pulgadas porque estamos trabajando en sistema imperial. Entonces el delta D, esto es de la ecuación que acabamos de calcular, la 6, ¿verdad? Voy a poner aquí de la ecuación 6, es 3 veces eso. 3 por 0.023. Y eso nos da 0.069 pulgadas. ¿Está bien? Ese ejercicio ya yo se los resolví, pero me di cuenta ahora que no lo vieron, ¿verdad? Yo no quisiera que esto vuelva a suceder porque ustedes son los perjudicados, ¿verdad? Se pierden las explicaciones a problemas importantes ahí. Entonces, vean lo interesante. Esto fue un problema estáticamente indeterminado, pero sin embargo, al aplicar las ecuaciones de deformación, logramos solucionarlo. Y no solamente calculamos la magnitud de las reacciones, sino que también calculamos cuánto eran las deformaciones. Ahora sí, si me pidieran también determinar cuál es la reacción en A,
Ahora sí puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y, porque ya conozco entonces las dos tensiones, la fuerza P, allí sería una incógnita, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Y no sé, profe, yo siento que no está tan complicado. Al menos creo que sí lo entendí. No es tan complicado, no, realmente no lo es. Una vez que usted ya tiene claro qué es lo que va a aplicar, ¿verdad? Es eso, el truco en este Siento que problema, ¿cuál era? Esa relación la geométrica clave entre tal las vez es el deformaciones. diagrama, sí. Exacto. Todo está en ese dibujito del triángulo, ¿verdad? Ahí está todo. Lo más importante está ahí. Ese era el truco, utilizar la relación geométrica que hay entre las deformaciones. ¿Ok? Como este van a haber otros problemas, ¿verdad? En donde hay cosas similares, que siempre podemos relacionar entre sí las deformaciones. Bien, entonces, si no hay más dudas, vamos a pasar a analizar ahora otro tipo de deformación. Y esta es aquella que se produce por razones térmicas. ¿Ok? Deformación térmica. Ya en la primera clase yo me referí en algo cuando estuve hablando generalidades del curso a deformaciones térmicas. ¿Qué quiere decir esto, la deformación térmica? ¿A qué nos referimos con deformación térmica? O sea, que el calor dobla, o sea, los materiales, los expande o así. De esa forma. Exactamente, que cuando aplicamos temperatura a un material y particularmente esto lo vemos con mucho mayor efecto en los metales, ¿verdad? En los metales. Los metales al calentarse sufren expansión térmica. Al enfriarse se contraen. ¿Okay? Entonces, ¿para qué será importante conocer esas deformaciones cuando estamos diseñando elementos de máquina, piezas mecánicas? ¿Qué importancia tendrá conocer la deformación térmica que pueda sufrir un material? Sí, profe, cuando hay, digamos, fricción, el material se calienta y se va a expander, entonces hay que tener cuidado con la tolerancia. Muy bien. Ahora, ¿y por qué necesariamente se va a calentar una pieza de una máquina? ¿Por qué Puede creen ser por ustedes? fricción, me imagino. Por fricción podría ser. ¿Qué otra cosa? Y no hablemos solamente calentar, ¿verdad? Hablemos de cambios de temperatura. Puede ser en calentarse o enfriarse una pieza. Porque ya el compañero dice que una pieza metálica de una máquina se puede calentar por rozamiento. Porque otra cosa podría sufrir un cambio de temperatura, tanto hacia arriba como hacia abajo, un elemento de máquina. Profe, tal vez también porque se le tiene que aplicar algún calor, porque sea alguna máquina que necesita calentar algo. Ajá. Una máquina que necesita calor en su proceso, sí, exactamente. ¿Algún ejemplo? ¿A alguien se le ocurre una máquina que como parte de Un su motor de combustión. función, un motor de combustión, exactamente? Una caldera. Una caldera, perfecto, ¿verdad? Un motor de combustión, para los que no lo tienen claro, son los motores que utilizamos en vehículos, por ejemplo. En los vehículos, los motores son de combustión interna. ¿Y por qué se llama combustión interna? Porque la combustión, o sea, el quemado del combustible, que es lo que produce energía, se produce dentro del motor. Una caldera, con una caldera se puede hacer un motor de vapor, ¿verdad? El motor de vapor utiliza la energía del vapor para mover elementos. El vapor atrapado dentro
dentro de dentro de una tubería que pasa a cilindros o pistones, puede producir movimiento. Pero en ese caso, la combustión que se lleva a cabo en la caldera, digamos, la caldera es algo externo, ¿verdad?, al motor propiamente de vapor. Entonces, en ese caso se llaman motores de combustión externa. Bien, me están hablando de ejemplos en donde hay calentamiento y algún caso en los que haya más bien enfriamiento. ¿Qué podría ser? Un aire acondicionado. Ok, elementos en un aire acondicionado, está bien. ¿Algo más extremo? Neveras, profesor. Está bien. Una refrigeradora, está bien. ¿Más extremo que eso? Profe, esos transportes que se usan, que usan los alpinistas para subir montañas cuando van a, o cuando la gente que hace esquí, Ajá. van de estar en la base de la montaña a estar en arriba donde hay nieve. Y, Ah, ok, esos esos teleféricos, por ejemplo. ajá. Bueno, esos teleféricos está bien, son máquinas que están trabajando en temperaturas bajo 0 grados, ¿verdad? Producto del movimiento, del rozamiento, ahí pues se logran calentar un poco, pero nuevamente están ahí bajo 0, ¿verdad? Podríamos hablar también, ya que hablaron de ejemplos de refrigeración, podemos hablar de refrigeración industrial. Cuando hablo de refrigeración industrial, me refiero a los cuartos fríos, que cuartos fríos son bodegas refrigeradas en la industria, en donde se deben de mantener ya sea materias primas o alimentos en proceso o totalmente terminados, que por sus características de perecederos deben estar a temperaturas muy bajas. Por ejemplo, las carnes, para su mantenimiento prolongado, se refrigeran en cámaras frías que pueden estar a menos 17 grados. En esos casos, entonces, igual se requiere utilizar, estamos hablando de bodegas que pueden ser muy grandes, donde entra un montacargas a mover cajas y todo eso está, imagínense, a menos 17 grados. Entonces, ese montacargas que tenemos ahí se va a tener que exponer a esas temperaturas. También podríamos referirnos igual a motores de combustión interna en climas extremos. O sea, háganse el cargo ustedes que viven en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Canadá, y en un invierno fuerte, pues igual podemos tener temperaturas de menos 20 grados incluso en algunos lados. Y cuando vamos a arrancar el carro en la mañana, pues el motor está a esas temperaturas, ¿verdad? Entonces todas sus partes están contraídas. Y eso genera, pues entonces, que las piezas se traben. En algún momento alguien me ha preguntado, cuando hago este ejemplo, me dice, profesor, pero ¿por qué se va a trabar una pieza? Si hay dos piezas en movimiento, ¿por qué se van a trabar si las dos se contraen? ¿Me explico con eso? Veamos, voy a hacer un dibujo. Este dibujo es un pistón con la biela, ¿ok?, que se desplaza dentro de un cilindro. Ok, el cilindro, aquí lo estoy haciendo con un diámetro mucho mayor, ok, pero realmente no es así. Esto es algo muy ajustado. Vamos a ver, el cilindro es este elemento grande y el pistón que se desplaza para arriba y para abajo dentro del cilindro, ok. Este ajuste es perfecto, ¿verdad? Están talladitos ahí. Para evitar el rozamiento hay lubricación. Entonces, voy a hacerlo en 2 dimensiones.
Vamos a ver, esto representa las paredes del cilindro. Y aquí adentro, vamos a hacerlo en otro color. Aquí adentro está el pistón. ¿Ok? Entonces estamos en un clima demasiado frío, una temperatura demasiado fría, y entonces ambas cosas se contraen. El diámetro interno del cilindro se hace más pequeño. ¿Ok? Lo que si el pistón por alguna razón no se enfriara, entonces va a mantener sus dimensiones originales, y al contraerse el diámetro interno del cilindro va a apretar terriblemente al pistón. Pero lo cierto es que el pistón también está frío y se va a contraer. Y entonces la pregunta que me hizo el estudiante en ese momento es que dice, bueno, ¿y por qué se van a trabar esas dos cosas si los dos se van a contraer? Entonces, el agujero se hizo más pequeño, pero la pieza que se mueve dentro del agujero también se hizo más pequeña. ¿No le suena razonable esa pregunta? Pero es que no se contraen igual. No se contraen igual. ¿Quién contestó, por favor? No lo logré ver. Yo, Aris. Aris, muy bien, Aris. ¿Y por qué considera usted que no se contraen igual? Su respuesta es correcta, pero ¿por qué presume eso? Bueno, no me acuerdo en este momento de la ecuación, pero fijo tiene que ver con las dimensiones. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a aprovechar ese ejemplo para ver la ecuación. ¿Sí? También tiene que ver con el material, porque no necesariamente son del mismo material. Exactamente, también. Va a depender de las dimensiones, pero también va a depender del material. No todos los materiales tienen el mismo coeficiente de expansión o contracción térmica. ¿Ok? Entonces vamos a ver la ecuación de deformación térmica. La deformación siempre la vamos a identificar con la letra delta, pero le vamos a poner ahora un subíndice T, ¿verdad? Deformación térmica. Y entonces dice que es igual, se calcula como el producto de alfa por L por delta T. ¿Ok? Donde alfa es el coeficiente de expansión térmica. Es lo mismo decir coeficiente de expansión que de contracción. Es el mismo coeficiente. Alfa, coeficiente de expansión térmica. L es la longitud o dimensión del elemento en la dirección analizada. Y delta T es el cambio de temperatura aplicado. O sea, cuánto enfriamos la pieza o cuántos grados calentamos la pieza. ¿Ok? Ok, ¿a qué se refiere esto? Dice L, longitud o dimensión. Vean qué importante, o dimensión del elemento en la dirección analizada. Bueno, si yo estoy analizando el diámetro de este pistón, ¿cuánto se expande? Pues ese es el L que analizo en ese momento. Si lo que quiero es ver cuánto se incrementa la altura de ese pistón por expansión térmica, pues entonces esa es la dimensión que debo utilizar en la ecuación en ese momento. O sea, cada dimensión se va a analizar por separado, pero tienen en común el coeficiente, porque ¿de qué depende el coeficiente de expansión térmica? Únicamente del material. Y el delta T pues lo va a sufrir toda la pieza simultáneamente. ¿Está claro? Entonces, como depende de la dimensión, en tanto mayor sea la dimensión
del elemento que estamos analizando, mayor va a ser la expansión o contracción térmica que sufra. Entonces, en ese caso, como el cilindro es más grande, es de mayor dimensión que el pistón, la contracción que va a sufrir el cilindro es mayor que la que sufra el pistón, considerando ahí primero que fueran de exactamente el mismo material. Entonces, siendo exactamente el mismo material, se contrae más el cilindro que el pistón, entonces lo traba. ¿Ok? Y ahora, si a eso le sumamos que por alguna necesidad de resistencia mecánica a las fuerzas que ahí se van a generar, el material del pistón es diferente, entonces podría ser que adicionalmente, al ser más fuerte, más rígido, también se contrae menos. Y entonces al contraerse menos quiere decir que más fácil lo aprieta las paredes del cilindro. ¿Está claro? Entonces, Profe, por razón, en el diseño de esas piezas necesitamos conocer muy bien esas características. Y podría ser que lleguemos a la conclusión de que hay que cambiar un material, porque me va a producir deformaciones tan grandes que van a afectar el funcionamiento de la máquina. ¿Sí? ya a nivel de, o sea, ya de producción, por decirlo, a nivel industrial, en este tipo de situaciones, ¿qué es mejor? Hacer que todo, digamos, sea un mismo material. No siempre se puede, no siempre se puede hacer eso, porque como le digo, de hecho, para este ejemplo, el material, la aleación, no el material, digamos, tanto el cilindro como el pistón son hechos de aleaciones de aluminio. Hoy en día ambas cosas se hacen de aleaciones de aluminio, que se llaman duraluminio, son aluminios de muy alta dureza, pero resulta que son aleaciones diferentes. Y entonces, o sea, ¿por qué razón? Bueno, porque efectivamente el pistón está sometido a la fuerza de la explosión del combustible. La explosión se produce aquí arriba. O sea, esto aquí arriba está cerrado. Eso es la cabeza del cilindro. Por aquí ingresan por una válvula inglesa la mezcla de aire y combustible. Y luego una bujía hace una chispa para que se produzca una explosión, y esa explosión es lo que produce una gran fuerza que hace que el pistón se mueva súbitamente hacia abajo, y ahí abajo, por medio de un mecanismo llamado de 4 barras, se convierte este movimiento lineal del pistón en un movimiento circular. Entonces, esta fuerza que se produce acá, producto de la explosión del combustible, es tan grande que entonces este elemento, el pistón, tiene que ser fabricado de una aleación mucho más resistente que el cilindro, porque el cilindro, si bien es cierto, está expuesto a la misma explosión, está estático. En cambio, el pistón además está en movimiento. Entonces ya eso es una condición que le impide a usted tal vez simplificar las cosas utilizando el mismo material para ambos. Entonces no siempre se puede. Entonces por eso hay una tarea importante de investigación y desarrollo cuando se trata del diseño de elementos de máquinas que están expuestos a temperaturas extremas. En este caso yo les hablé de la contracción de ambos metales, porque el vehículo está detenido, ¿verdad? Y estamos en una condición externa de temperaturas bajo cero. Pero también una vez que el motor se pone en funcionamiento, esas explosiones generan un calor terrible, ¿verdad? Y más bien las temperaturas que se alcanzan son tan altas que el motor en sí tiene que tener un sistema de enfriamiento para evitar que las temperaturas sean tan altas que hasta podrían hacer que se fundan piezas metálicas. Entonces, vean qué interesante. Pasamos de temperaturas bajas extremas a temperaturas altas extremas. Entonces, también tengo que diseñar tanto para enfriamiento extremo como para calentamiento extremo, ¿verdad? Son aplicaciones muy particulares el diseño de piezas
en ese campo. Profe, y una pregunta. Sí, Aris. Bueno, obviamente si el cilindro se contrae y aprieta el pistón, se va a trabar, pero si más bien el pistón queda bailando, como que queda ahí flojo, ¿es igualmente peligroso Claro, es igualmente perjudicial. ¿Por qué razón? Porque aquí se va a producir una explosión, ¿verdad? Esa explosión genera una presión grandísima. Son gases a una alta presión. La presión multiplicada por el área de contacto va a darnos la magnitud de la fuerza que aquí se produce. Pero si aquí hay un juego entre la pared del pistón y la pared del cilindro, entonces parte de esa presión se va a colar por ahí, por esas endijitas que se van a quedar, y entonces se pierde presión. Entonces pierde potencia el motor. Y precisamente eso se da cuando un motor sufre desgaste, ya por los años sufre desgaste. Lo que sucede es que las paredes del cilindro se empiezan a rayar, se empiezan a hacer pequeños canalitos ahí por donde se fuga presión y entonces empieza a perder potencia el vehículo porque ya la fuerza que se genera sobre los pistones es menor. Entonces, claro que sí, eso es importantísimo, que al mismo tiempo ese ajuste tiene que ser muy, muy exacto. Y también de qué manera lubricar esas paredes ahí, ¿verdad? Para reducir al máximo el rozamiento. Porque si hay mucho rozamiento, entonces el desgaste va a ser prematuro. Es bastante complejo el diseño de ese tipo de piezas. Y profe, otra pregunta, aunque Ajá. creo que ya lo respondiste con eso del desgaste, pero cuando, por ejemplo, se contrae por el frío, en la mañana amanece todas las piezas contraídas, Sí, sí. pero cuando ya vuelve a su estado normal, Ajá. es mi pregunta, ¿siempre que vuelve, o sea, siempre va a volver a un estado normal o cada vez que sufre esa expansión o contracción va a volver, pero a un estado ligeramente diferente? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Recordemos que en clases anteriores vimos las curvas de deformación, de esfuerzo de deformación de los metales y vimos que hay un límite de deformación dentro del rango elástico que si lo sobrepasamos, entonces llega a deformación plástica y la deformación plástica es irrecuperable. Bueno, efectivamente, si eso se calienta desmedidamente, entonces podemos llegar a un momento en que sufre una deformación permanente alguna de las partes. Precisamente, para evitar sobrecalentamiento de los motores de combustión interna, ellos tienen conductos que aquí, digamos, paralelo a las paredes de los cilindros, hay conductos, no se llaman tuberías porque esto es una pieza sólida, ¿verdad? Pero entonces son agujeros por donde circula el agua. Hay otros por donde circula el aceite que llega a las diferentes partes que tiene que lubricar. El agua entonces enfría toda la estructura metálica y mantiene la temperatura estable. Si hay algún fallo en el sistema de enfriamiento, podría ser porque se rompió una manguera que lleva el agua al radiador del carro que se encarga de enfriarla. Cada vez que el agua entra fresca al motor, se calienta y vuelve a salir, ¿verdad? Está recirculando. Cuando sale, sale muy caliente, pasa por el radiador, que es un intercambiador de calor. Ahí se enfría y vuelve a ingresar. Está en ese proceso. Entonces, para unir el radiador, que es ese intercambiador de calor, al motor, se hace por medio de mangueras y a veces se rompe una manguera o se daña una unión, ¿verdad? O hay una bomba de agua que es la que tiene que estar bombeando el agua para que circule. A veces se daña la bomba de agua y entonces el agua queda como estancada y al no circular, entonces no pasa por el radiador para enfriarse. Entonces cualquiera de esos fallos produce un recalentamiento del vehículo. Y precisamente un recalentamiento de un motor de un carro generalmente produce la deformación ya del bloque del motor, que es donde están montados todos esos cilindros, ¿verdad? Hay una pieza en la parte superior del bloque de motor, que algunos no lo consideran parte del bloque, sino como un elemento externo, pero es parte del conjunto que se llama el cabezote.
Es una pieza que en el bloque de motor hay varios cilindros, ¿verdad? Dispuestos ahí uno a la parte del otro, ¿verdad? Y entonces encima viene un bloque metálico en donde están las válvulas que abren y cierran la entrada de combustible y la salida de los gases de combustión de los diferentes cilindros. Eso se llama el cabezote. Es una pieza rígida, pero tiene mucho menos masa que todo lo que hay hacia abajo, ¿verdad? Que se conoce como el bloque de motor. Y entonces, producto del recalentamiento, esta pieza de arriba tiende a deformarse. Esa pieza tiene que ser perfectamente plana y la que lo recibe también. Y entonces resulta que en vez de ser plana, de repente queda, exagerando, queda así, ¿verdad? Y al ser de esta manera, entonces resulta que eso está unido al bloque. Y por aquí hay ductos que pasan agua de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y otros que pasan aceite. Y entonces lo que sucede es que al quedar expuesto aquí estos puntos de unión, entonces se mezcla agua con el aceite, aceite con el agua, y es todo un desastre, ¿verdad? Porque entonces ya la capacidad de lubricación del motor se reduce considerablemente, la capacidad de enfriamiento, y adicionalmente ese problema que tenemos esa pieza deformada permanentemente, ¿verdad? Y en ese caso hay que cambiar o rectificar esa pieza. Pero bajo funcionamiento normal, bajo estado de funcionamiento normal, también debe eso estar calculado para que las deformaciones térmicas siempre estén dentro del rango elástico, ¿verdad? Que nunca sobrepasemos eso, porque efectivamente, como igual puede suceder en deformación mecánica al aplicar una carga excesiva, en deformación térmica podríamos tener entonces también una deformación irrecuperable. O sea, una deformación permanente. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a buscar un problemita para resolver, precisamente para poner en práctica esto de la deformación térmica. Ah, bueno, algo más. Algo más. Hay una consideración muy especial en la deformación térmica, y es que la deformación térmica se produce en todas las direcciones con el mismo signo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, recordemos que en deformación mecánica le llamamos deformación positiva cuando cuando el elemento está en tensión, ¿verdad? Cuando lo que sufre es un esfuerzo normal de tensión, entonces la deformación es positiva. Pero si se comprime, la deformación es negativa. ¿Qué pasa si yo tengo una barra, no pensemos ahorita metálica, porque es más fácil, es más difícil imaginarnos lo que les voy a decir. Esta es una barra, déjenme ver si tengo una por aquí a mano. Bueno, es una barrita estas de silicón, que se utilizan en las pistorillas de silicón para calentar y pegar, ¿ok? O pueden imaginarse una barrita igual a esta es de silicón, pero podría ser igual a esta, pero de estas de borrador. Hay unas que son borradorcitos que son de barra, ¿verdad? Pongo estos dos materiales como ejemplo porque son relativamente fáciles de deformar. Este es más rígido que el de borrador. Pero bien, ¿qué pasa si yo someto a una gran tensión con mis manos esta barra? ¿Ok? La estiro. Consideremos que el eje en que está orientada esta barra es el eje Y. ¿Ok? Y entonces, paralelo a los renglones de mi hoja de trabajo está el eje X, y saliendo de el cuaderno está el eje Z. Entonces, ¿qué pasa con las dimensiones en el eje Y de esta pieza en el momento que la pongo en tensión? ¿Qué pasa con la dimensión en el eje Y? Aumenta. Aumenta, muy bien. Pero ¿qué pasará con las dimensiones en el eje X o en el eje Z? ¿Aumentarán también?
Disminuyen, más bien. Disminuyen. Y esto ustedes lo pueden hacer también todavía más sencillo. No acaté, haberme buscado para este ejemplo una barra de plasticina, ¿verdad? O un chicle. Ustedes hacen una barrita con chicle y lo estiran y se ve fácilmente cómo las dimensiones en los ejes perpendiculares a la aplicación de la fuerza está aplicada aquí en Y. Los ejes X y Z son perpendiculares a ese eje Y. La dimensión ahí más bien disminuye, ¿cierto? Entonces, en el eje que estoy poniendo en tensión, aumenta la dimensión, pero en los otros dos ejes disminuye. Y al revés, si esto fuese, tal vez tienen un borrador ahí a mano, si esta pieza yo la pongo en compresión, ¿ok? Entonces su dimensión en el eje Y va a disminuir, pero se va a hacer más gordito aquí en el centro. Va a aumentar las dimensiones en los ejes X y Z. ¿Está claro? Quiere decir entonces que la deformación mecánica en el eje que a partir de ahora le vamos a llamar eje principal, que es el eje en el cual se aplica la fuerza, la deformación en ese eje tiene signo contrario a la deformación que se produce en los ejes perpendiculares a este. Si yo estoy comprimiendo, entonces la deformación en ese eje principal es negativa, pero en los otros dos ejes va a ser positiva porque más bien ahí aumenta. Si lo que estoy haciendo es poniéndote en tensión, entonces la deformación en ese eje principal en donde se produce la tensión es positiva porque el elemento se estira. Pero en los otros dos ejes la deformación es negativa porque su dimensión disminuye. ¿Está claro ese concepto? Luego lo vamos a ver ahora con una ecuación, pero primero vamos a ver en más detalles de deformación térmica. Ok, pero sin embargo, en la deformación térmica, cuando yo caliento una pieza, la expansión es considerada positiva porque es un incremento en las dimensiones. Se produce por igual en todos los ejes. O sea, en todos los ejes aumentan las dimensiones, contrario a lo que sucede en deformación mecánica. Si en frío, se va a contraer toda la pieza, entonces sus dimensiones en todos los ejes van a reducirse. Igual tienen entonces el mismo signo. ¿Está claro eso? La diferencia entonces de cómo se comporta la deformación térmica en comparación con la deformación mecánica. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Sí, pero yo creo que sí queda claro. Bien, esperemos que su voz sea la de todo el grupo. Muchas gracias. Bien, entonces, ahora sí vamos a buscarnos un problemita que involucre deformación térmica. Vamos a ver si Ok, sí. Este es el problema 2.52. Déjame ver si hay otro antes. Sí, parece que ese es el primero que aparece. Vamos a hacer el problema 2.51, pero para sacarle más provecho voy a agregarle una parte inicial que no está indicada
en el libro y luego hacemos el problema tal y como aparece en el libro. Entonces dice ahí que tenemos una barra, dice una varilla consiste en dos porciones cilíndricas AB y BC. Ok, vamos a dibujar eso, tiene 250 y 300. Entonces voy a utilizar la información del problema. Le voy a hacer una variación al inicio y luego lo calculamos tal y como está en el enunciado. De aquí lo importante entonces va a ser la longitud de cada una de las dos secciones. Los diámetros, dice que aquí el diámetro es en la parte superior es de 30 milímetros. En esta otra, en la parte de abajo es de 50 milímetros. El extremo de arriba es A, el punto medio B, el punto de abajo es C. Las alturas 250 y 300 milímetros. Dice, la porción AB es de acero. ¿Ok? AB es de acero. Y tiene un módulo de elasticidad. Voy a hacer una tabla con eso. De 200 gigapascales. Y un coeficiente de expansión térmica de 11.7 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Esas son las unidades. Son 1 sobre grados Celsius, son las unidades para el coeficiente de expansión térmica. Dice que la porción BC es de latón. El latón es una aleación entre cobre y estaño o cobre y zinc o ambos. Tiene un módulo de elasticidad de 105 gigapascales. Y un coeficiente de expansión térmica de 20.9 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. ¿Ok? Dice, se sabe que la varilla inicialmente se encuentra sin esfuerzo, determine la fuerza de compresión introducida en ABC cuando la temperatura se eleva a 50 grados. Ok, vamos a decir que hay un cambio de temperatura de 50 grados Celsius y voy a indicar con una flecha hacia arriba indicando que es calentamiento. Pero no, voy a omitir la última parte del enunciado y en este caso vamos a decir que aquí arriba se encuentra otra superficie totalmente rígida. Y está separada del extremo superior A. Vamos a ponerle acá 5 milímetros. Ok, hay 5 milímetros ahí.
de separación entre el extremo A y esa superficie superior rígida. Eso es como está entre piso y techo ahí, ¿verdad? Ok, entonces de momento este cambio de temperatura no lo vamos a considerar, sino que entonces más bien voy a formular una pregunta que dice así. Dice, determine el incremento de temperatura necesario para que el extremo A llegue a tocar la superficie de arriba. ¿Ok? O sea, vamos a calentar las dos piezas por igual. Producto de ese calentamiento, ambas se van a expander. Y en ese proceso de expansión, pues vamos a ver que apenas llega justo al punto de arriba. En términos de la deformación térmica de cada uno de ellos, entonces, ¿qué ecuación podríamos plantear para relacionar esas deformaciones con esos 5 milímetros? Esos 5 milímetros será la deformación de AB o la deformación de BC. ¿Qué será esos 5 milímetros? Profe, ¿Sí? es que vieras que a varias gente nos está pasando que se ve la pantalla súper borroso. Se ve muy borrosa. Sí. Ok, déjeme ver si puedo hacer una mejora en las características acá. Vamos a ver propiedades. ¿Están viendo cambios en este momento? Sí. Ahora Ok. se ve bien. ¿Se ve mejor ahí? Ujú. Sí, ahora sí se ve bien, pero Vamos a hacerle otro cambio aquí que llama nitidez. A ver, no, parece que este no sufre ningún efecto. Balance. Sí, creo que lo más que le puedo hacer ahí. Espero que les haya mejorado. Ahí. Sí, algo se bueno, notó. pero sí, sí, sí se le ya nota. Es que, por ejemplo, antes no se veía ni cómo que había escrito, digamos. Ok, Pero perfecto. ahora sí. Muy bien. Entonces, la pregunta que les estaba haciendo es, ¿cómo relaciono las deformaciones térmicas que va a sufrir cada una de esas dos secciones con esos 5 milímetros? Y entonces les decía, bueno, esos 5 milímetros van a ser igual a la deformación que sufra la sección AB o la que sufra la sección BC o ambas. ¿Qué será? Tomen en cuenta que si por alguna razón solamente se deformara la sección de abajo, BC, ella va a hacer que suba la sección AB, ¿verdad? Pero como ambos se van a deformar, entonces lo que vamos a decir es que la deformación térmica de la sección BC más la deformación térmica de la sección AB, ambas sumadas van a ser igual a 5 milímetros, ¿verdad? 5 por 10 a la menos 3. ¿Está bien?
¿Les suena eso bien? Ok, ¿cómo determino la deformación térmica de la sección BC? Lo que me interesa es en el eje Y, ¿verdad? Es cuánto incrementa su altura. Entonces, voy a poner acá Y. Esto quiere decir que estoy haciendo un análisis en el eje Y. Entonces, la deformación térmica de BC va a ser, entonces, alfa del acero, ¿verdad? Por la longitud de BC. No, perdón, BC es latón. Alfa de latón por la longitud de BC por el delta T. Ok. Más alfa del acero por la longitud AB por el delta T igual a 5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Vamos bien por ahí? Ok, otra cosa, observación importante es que delta T, este delta T es común, ¿verdad? Es un factor común a ambos. Y si conozco los factores alfa de cada material y sus longitudes, vean que solo hay una incógnita aquí. Entonces digo, alfa de latón es 20.9 por 10 a la menos 6. La longitud del latón es de 300 milímetros, o sea, 0.3 metros por delta T. Alfa del acero es 11.7 por 10 a la menos 6. La longitud de la sección de acero es 250 milímetros, o sea, 0.25 metros por el delta T, igual a 5 por 10 a la menos 3. Entonces, el delta T va a ser 5 por 10 a la menos 3 dividido entre 20.9 por 0.3 por 27. Es 6.27 por 10 a la menos 6. Y 11.7 por 0.25. Revisen esto a ver si está bien. 11.7 por 0.25. Que no tengo la... Vamos a ver. No, 2.925. 2.925. Ok, entonces 5 por 10 a la menos 3 dividido entre 6.27 más 2.925 543.77. 543.77. ¿Qué unidades sería eso? Grados centígrados. En grados, ¿verdad? Grados Celsius. Ese es el incremento de temperatura. Ven que es un incremento muy alto, ¿verdad? Necesario para alcanzar eso, porque realmente 5 milímetros es mucho. Las deformaciones térmicas son muy pequeñitas realmente.
Y de hecho, pues ya esta temperatura podría ser más bien muy agresiva, en este caso, para el latón. El punto de fusión del latón anda alrededor de entre 700 y 800 grados Celsius. Esta temperatura es demasiado alta, ¿verdad? Entonces, si yo necesito que por expansión térmica se cubra esa distancia, pues entonces tendría que pensar en otro material. Para el acero no está tan mal esa temperatura, porque los aceros funden a temperaturas por encima de los 1600 grados, con 1670 grados Celsius, por ahí es el punto de fusión de los aceros. Pero el caso del latón es mucho más bajo. Pero en teoría, digamos, eso sería entonces el calentamiento a partir de la temperatura ambiente, ¿verdad? Vean que en este caso la pregunta es, ¿cuál es el incremento de temperatura? Entonces, si por ejemplo en el enunciado del problema me dijeron, originalmente la temperatura ambiente es de 25 grados Celsius, ¿a qué temperatura se debe de llegar para que la deformación de los dos elementos sumadas me dé 5 milímetros? Entonces la respuesta sería 25 grados, la temperatura inicial más este delta T, ¿verdad? Eso sería la temperatura final. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer el problema tal y como está planteado originalmente. Con los mismos dos materiales, resulta que ahora no existe esa separación ahí entre la superficie de arriba y el extremo A. Originalmente está pegando uno con el otro. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle acá que ahora sí va a ser problema 2.51 y la diferencia va a ser que el extremo A está originalmente pegando en la superficie del río. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿El parámetro L siempre es el original? ¿El parámetro qué, perdón? L, el que es L. L va a ser la dimensión. A mí no me gusta la variable con ese nombre porque tendemos a pensar siempre en longitud, pero el concepto es de dimensión. Entonces, por ejemplo, en este mismo problema yo le preguntaría a usted, bueno, entonces, si se lleva a esa temperatura, ¿en cuánto cambia el diámetro de la sección BC? ¿Cómo haría eso? Usando 50 milímetros. 50 milímetros como L, efectivamente. Y ya tiene la temperatura, el delta T, y tiene el alfa, ¿verdad? Entonces, ya está muy fácil, aplica esta ecuación, pero en donde en vez de la altura, lo que voy a utilizar es el diámetro, exactamente. Entonces, ahí está la respuesta a su pregunta. En vez de longitud, ¿verdad? Vamos a verlo como dimensión y va a ser dependiendo del cambio que queramos calcular, en la dirección en que queramos calcularlo. ¿Está bien? Gracias, profe. Con mucho gusto. Un segundo. Bien, entonces, ahora regreso al enunciado. Lo que dice es determine la fuerza de compresión que se produce en ABC cuando la temperatura se eleva a 50 grados. O sea, un delta T ahora de 50 grados Celsius. Bueno, entonces, vamos a ver, para esto, les voy a pedir que se imaginen que ustedes están de pie con dos personas a sus lados. Hombro con hombro tienen una persona a cada lado. Y ahora ustedes quieren estirarse. ¿Ok? Van a hacer fuerzas con sus brazos. Pensemos en los brazos doblados, el antebrazo doblados hacia arriba. Y entonces están tratando de hacer fuerza hacia sus lados con los brazos
para estirarse, porque se sienten ahí como que están muy estrujados. A veces nos pasa, ¿verdad? En alguna fila, en alguna pelota ahí, tal vez para entrar a un concierto nos sentimos muy apretados y queremos hacer fuerza hacia afuera para no estar tan estrujados, ¿ok? Entonces ustedes empiezan a hacer una gran fuerza, pero esas personas que tienen a sus lados son muy grandes y fuertes y no logran ustedes. Ustedes hacen fuerza, pero no logran estirarse absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué efecto van a sentir en su cuerpo? ¿Qué efecto creen ustedes que sientan en su cuerpo en ese momento? Al ustedes empezar a hacer fuerza hacia los lados, pero no lograr estirarse. O se los pongo diferente. Se los pongo diferente. Piensen que lo que tienen a su lado son dos paredes. Ustedes entraron en un pasillo muy, muy estrecho. Y justo caben perfectamente entre las dos paredes. Si ustedes se quedan queditos, están pegando hombro y a cada uno de sus hombros pega a una pared diferente, pero no están siendo apretados. Pero ahí sienten cierta incomodidad ahí, tal vez más emocional que otra cosa. No están siendo apretados, pero justo caben en el espacio que hay entre esas dos paredes. Y ahora entonces sí, ustedes empiezan a hacer fuerza hacia afuera con ambos brazos. ¿En qué estado de carga se pondrá su cuerpo? Esfuerzo normal, profe, ¿no? Sí, pero ¿qué tipo de carga experimentará su cuerpo? Entonces, ¿cómo se llamará ese estado de carga en el que se encuentra? Se va a poner su cuerpo en esa dirección, ¿verdad? Que es a lo largo de una horizontal perpendicular a su cuerpo. De como en compresión, profe. ¿En qué, perdón? ¿En compresión o? En compresión, efectivamente. Se van a poner en compresión. ¿Por qué? Porque ustedes tratan de estirarse, pero no lo logran. Entonces se ponen en compresión. Bueno, lo mismo va a suceder con esta barra. Esa barra a temperatura ambiente ahí está ocupando justo el espacio de 550 milímetros que hay entre la superficie inferior y la superficie superior. Entonces, originalmente ahí está quedita, no experimenta ningún esfuerzo. Pero resulta que ahora yo la caliento y al calentarse, ¿qué trata de hacer? Estirarse. Y como no lo logra, entonces se va a poner en compresión. ¿Les suena lógico eso? ¿Les parece eso? Para Al mí no sí. poder estirarse, entonces se va a poner en compresión. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, lo que nos piden es determinar cuál es esa fuerza de compresión que se genera ahí, sobre ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede ahí realmente es el equivalente a que por un instante yo quito la superficie de arriba y permito que esa barra se estire, producto de la temperatura, ¿ok? Cada uno de los segmentos se va a estirar de una manera diferente, ¿verdad? Por ser de diferentes dimensiones y diferentes materiales. Y una vez que los dos están estirados, entonces ahora bajo, con un pistón hidráulico muy fuerte, bajo esa superficie de arriba y de nuevo vuelvo a poner todo en compresión hasta que la separación entre las dos superficies sea la misma original de 550 milímetros. ¿Okay? Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir eso, porfa? Es que me falló el internet. Ok. Sí, lo que les decía es que lo que va a suceder ahí es algo similar a lo que les voy a presentar. Sería como que yo, vamos a ver, esta superficie superior, consideremos que está montada, está pegada a una prensa hidráulica que puede hacer una gran fuerza ahí. Y de momento está en esa posición, pero yo la puedo retirar. Entonces, lo que voy a hacer es que la voy a subir
caliento las dos piezas, dejo que ellas se estiren. ¿Ok? Una vez que ya están estiradas, producto de la deformación térmica, por haber subido 50 grados la temperatura, entonces ahora de nuevo vuelvo a bajar la superficie de arriba y empiezo a comprimir hasta que la distancia entre las dos superficies sea la que tenemos originalmente de 550 milímetros. Entonces, en ese caso, podríamos calcular, ya con eso podríamos calcular cuál es esa fuerza entonces de compresión que se produce ahí. ¿Cuál sería esa fuerza de compresión? La fuerza necesaria para comprimir esto, la misma distancia que antes se expandió por el cambio de temperatura. Entonces, si por ejemplo, si no hubiese ningún tope arriba, al calentar esto, digamos que las dos piezas juntas se estiraron, o sea, hicieron que la altura total se incrementara en 2 milímetros. Entonces después lo que voy a hacer es calcular cuál es la fuerza necesaria que tengo que aplicar a esto para comprimir todo esos mismos 2 milímetros. ¿Está bien? Sí. Entonces, quiere decir que a final de cuentas, que la expansión térmica, la suma de las expansiones térmicas de los dos, va a ser igual a la suma de las contracciones mecánicas de ambos. ¿Les parece eso? Podemos decir que el delta térmico de AB más el delta térmico de BC menos la deformación mecánica. Voy a ponerle un subíndice M, porque aunque antes no era necesario, cuando solo habíamos visto deformación mecánica, ahora que tenemos también deformación térmica, entonces a la mecánica le vamos a poner un subíndice M. La deformación mecánica de AB menos la deformación mecánica de BC. La suma de todo eso, ¿cuánto va a ser? De todas las deformaciones. Las térmicas y las mecánicas. Cero. Las dimensiones originales. Va a ser cero porque va a llegar todo a como está originalmente. Realmente no es que esto se nos va a mover, pero al impedir que esto se estire, entonces el efecto como que se fueran hacia abajo. Pero nunca vamos a decir que esto va a llegar a medir menos que lo que mide originalmente. Entonces, la suma de todas las deformaciones, que podríamos ponerlo como positivas todas, nada más que considerando luego que como las mecánicas son de compresión, son negativas, ahí es donde aparece un menos, ¿verdad? La suma de todo eso es cero, porque al final de cuentas, esto en este momento todo mide 550 milímetros, y después de calentarse va a medir lo mismo. ¿Cierto? A ver, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Que, digamos, en este caso, el crecimiento, como, digamos, está encerrado, aumentaría el crecimiento en el eje X, por así decirlo. Por el hecho de que Sí, esté encerrado. claro. Aquí estamos analizando solamente, estamos analizando los cambios de longitud o de dimensión en el eje vertical. Pero sí, ¿qué pasará en el eje en los ejes horizontales, en los ejes X y Y? Bueno, producto de la expansión térmica van a incrementarse esas medidas. Y producto de la compresión, ¿verdad? Mecánica, pues se incrementan también. Eso es algo que podríamos calcular posteriormente. ¿Está bien? Profesor, ¿Sí? en este caso, digamos, como no se pueden expandir en la dirección Y, entonces compensan eso hacia los otros lados.
Exactamente, exactamente. No se expande hacia arriba, pero se expande hacia los lados. Y se va a expandir más hacia los lados por la deformación térmica que si estuviese totalmente libre arriba. Y esa expansión total, pues vamos a aprender a calcularla. Tal vez no hoy, que ya se nos acaba el tiempo, pero sí en la próxima lección vamos a analizar eso. Bien, entonces vamos a calcular cuántos son esas expansiones, ¿verdad? Lo que nos piden precisamente es calcular la magnitud de esa fuerza que se va a generar ahí. Entonces, decimos, vamos a calcular el delta térmico de cada uno de ellos. Vamos a hacerlo por separado. El delta térmico de la sección AB, por ejemplo, va a ser el alfa de AB, que era 11.7 por 10 a la menos 6, por la longitud de AB, que es 250 milímetros, por el delta T, que es de 50 grados Celsius. Alguien que me ayude, por favor, con esos cálculos. Y el delta T de la sección BC sería el alfa, que es 20. Perdón, ¿se deja en milímetros o No, no, porque aquí lo pasé a metros, puse punto 25 metros, ¿verdad? Sí, sí, entonces la dimensión nos va a dar, el delta, la expansión nos va a dar en metros. En este caso, para la sección BC, la longitud es 300 milímetros, sería 0.3 metros. Y el cambio de temperatura también es 50. Por favor, si me ayudan entonces con ese, ¿cuánto sería? Profe, el primero me dio 1.46 por 10 a la menos 4. 1.46 por 10 a la menos 4 metros. O sea, sería 0.15 milímetros, ¿verdad? Es muy poquito, o sea, menos de 1 milímetro. Este nos va a dar más porque el coeficiente de expansión térmica es mayor y la longitud también es mayor. Profe, a mí el segundo me dio 5,64 por 10 a la 8. A la 8. No, es que no veo bien, digamos. Vea, Okay. Aquí es a la menos 6 esto. A la menos 6 y es 0,3, ¿verdad? 0.3 y 50. Ajá. Entonces 20.9 por 10 a la menos 6 por 0.3 por 50. Ok, a mí me da, profe, 3,14 por 10 a la menos 4. 3,14 por 10 a la menos 4. El compañero que iba a decir también le da igual. Sí, igual. Ok. Entonces, sí, vean que es un poco más del doble esta deformación que la anterior. Ok. Entonces, esos se estiran, pero como no se pueden estirar, se genera una fuerza aquí, que le vamos a llamar P, ¿verdad? De compresión. Y entonces, producto de esa compresión, la deformación mecánica de AB sería P por L entre E por A, ¿se acuerdan? Sería entonces la fuerza P, que es una incógnita, esa no la conocemos, es precisamente lo que vamos a averiguar. Su longitud es 0.25. El módulo de elasticidad es 200 gigapascales, es 200 por 10 a la 9. Y el área transversal nos dijeron que tiene un diámetro de 30 milímetros, sería, voy a hacerlo con el radio, entonces nada más pi r cuadrado, para no dividir entre 4, entonces por pi
por el radio, que sería 15 milímetros, sería 0.015 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, P por 0.25 entre 200 por 10 a la 9 por pi por 0.015 al cuadrado. A ver cuánto les da eso. Va a quedar obviamente en términos de P, ¿verdad? Entonces, el delta mecánico de AB sería 1.76 por 10 a la menos 9, me dio. 1.76 por 10 a la menos 9 P. Ok. Ahora calculamos lo mismo para BC. El delta mecánico de BC sería la fuerza P, la longitud es de 0.3, el módulo de elasticidad de BC, que es de latón, es 105 gigapascales, 105 por 10 a la 9. Profe, cualquier cosa ya nos está viendo la hoja. Ah, ok. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. El radio, vamos a ver, aquí nos dicen que BC tiene un diámetro de 50 milímetros, entonces el radio sería serían 25 milímetros, sería 0.025 al cuadrado. Pi r cuadrado del área, ahí está. Delta mecánico de BC, entonces, por si no se ve claro, 0.3 dividido entre 105 por 10 a la 9 por pi por 0.025 al cuadrado. A ver cuánto les da. 1.45 por 10 a la menos 9. 1.45 por 10 a la menos 9 P. Este sí dio muy parecido, ¿verdad? Vean, 1.45 y el otro 1.76, ambos con 10 a la menos 9. Vamos a ver qué sería eso. Bueno, es que el numerador en este aumenta ligeramente con respecto al anterior. Eso haría que esto se incremente. El denominador baja de 200 a 105. ¿Está seguro de ese resultado? ¿Alguien más que lo calculara le da igual? Profe, a mí me dio igual también. Sí, A mí, ok. me da igual también. Ok, excelente. Bien, entonces Bueno, ahora sí ya tengo. Ajá. me dio 1,46, pero no es mucho la diferencia. No es mucha la diferencia. Si está bien redondeado, voy a aceptar su cambio, 1.46. Y entonces ahora, estas deformaciones son producto de una fuerza de compresión. ¿De acuerdo? Entonces son negativas. Entonces ahora sumo todas las deformaciones e igualo a 0. Entonces ahora digo, la deformación total va a ser 1.46 por 10 a la menos 4 más 3.14 por 10 a la menos 4 menos 1.76 por 10 a la menos 9p menos 1.46 por 10 a la menos 9p. Entonces, sumemos los dos primeros. 1.46 más 3.14, 6 y 4, 10, 4 y 1, 5 y 1, 6, 3 y 1, 4. Esto primero me da 4.6 por 10 a la menos 4. Voy a pasar esos dos negativos al otro lado y los sumo. 1.76 más 1.46. Vamos a ver, 6 y 6, 12. 8 y 4, 12. Llevo una. 3.22 por 10 a la menos 9p. Y entonces ahora pasamos a dividir este 3.22. Entonces digo que p es igual a 4.6. Elimino este 10 a la menos 4 y aquí entonces me queda a la menos 5. 4.6 dividido entre 3.22 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto da eso?
Profe, ¿puedes subir la página un poquito, porfa? Ajá. Gracias. Entonces, 4.6 dividido entre 3.22 por 10 a la menos 5, porque lo que hice fue dividir entre 10 a la menos 4 ambos lados, entonces al lado derecho me queda a la menos 5. Eso da 1,43 por 10 a la 5. 1.43 por 10 a la 5. Y como es una fuerza, ¿verdad? Las unidades son entonces Newton. Podemos correr el decimal 2 posiciones y entonces decir que es 143 por 10 a la 3, ¿verdad? Que serían entonces kilonewton. ¿Está claro? Sí, profe, en este caso se utilizó esto de la transformación mecánica porque, por decirlo así, el elemento tiene como dos superficies, una arriba de ella y Está otra por encerrado, debajo. exactamente. Ah, ok. Está Digamos, encerrado y entonces al impedirse, ¿verdad? Por eso les decía, eso es como lo que les decía, que estamos encerrados entre dos paredes, mientras no hagamos ninguna fuerza, no estamos sometidos ni a tensión ni a compresión. Pero si de repente tratamos de estirarnos, entonces vamos a sentir compresión. Entonces eso es lo que siente esa barra al calentarse, compresión. Esta fuerza es la fuerza de entonces, por compresión ejemplo, que se genera ahí. ¿Sí? ok, sí, digámosle, por ejemplo, si ahí no existiese ese límite de arriba y abajo, ahí no se podría aplicar esto que estamos utilizando ahorita, ¿verdad? Porque no habría una fuerza Exactamente, ahí solo sufrirían entonces deformación térmica. térmica. Ajá, como en el caso anterior, digamos. Ajá, sí, ahora sí, profe. ¿Está bien? ¿Verdad? Bueno, muchachos, quedamos acá. Gracias por su atención. Por favor, no olviden revisar los ejercicios, que no se les acumulen, porque ya hay varios ahí. Yo subí, creo que 4 ejercicios posteriores a la clase de hoy hace 8 también, que les desarrollé. Entonces, estudien esos y igual para este viernes voy a subir nuevos ejercicios que ustedes deben de revisar antes de la clase del próximo martes. Profe, una consulta. ¿Sí? El esfuerzo mecánico, la deformación mecánica, si es en compresión, digamos, como si hubiera sido un ejercicio como el que hicimos al inicio de la clase con triángulo, sí. En tales se pone negativo esa deformación mecánica. No, porque en ese triángulo ya usted está considerando hacia dónde se mueven los puntos. Entonces, en ese caso, lo que le interesa es la magnitud. ¿Verdad? Porque para efectos geométricos es una relación de magnitudes lo que usted tiene ahí. Eso ahí no van consigo. ¿Ok? Bueno, antes de que se desconecten, les recuerdo entonces, para aquellos que quieran consulta, el viernes voy a abrir el espacio igual a las 9 de la mañana para los que se quieran conectar y tengan alguna duda por ahí. Bueno, que tengan buen día entonces. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Mucho profe. gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tenga un lindo día. Muchas gracias, igual. Profesor, yo le mandé un mensaje porque es que el otro martes yo no puedo presentarme. Ah, sí, oí que iba a estar fuera en algo. Sí, una capacitación de un auditor interno. Entonces, ya. Bueno, no, ahí, nada más tiene que luego revisar el material, porque recuerde que como yo siempre lo subo, entonces, pues es revisar lo que hagamos ahí. Ok, está bien, gracias, profesor. Bueno, hasta luego.